Bueno, muy buenas tardes para ustedes. He escuchado atentamente a Juan Pablo y pues coincidimos en muchas cosas y creo que la presentación que acaban de hacer de mí hubiera podido resumirse con una frase y es: soy un ambientalista radical, a propósito de nuestro amigo Bejarano. Pero radical, ¿por qué? Porque radical significa tener raíces. Y mis raíces están muy profundas porque vengo de la Sierra Nevada de Santa Marta, soy indígena calcuamo, y desde allí hemos venido construyendo un escenario analítico de lo que es el ambientalismo, y desde ese ejercicio de análisis construyendo políticas públicas para el caso de Bogotá. La doctora Susana Muhammad, quien fue invitada a este bonito coloquio, que se me antoja asumirlo como una oportunidad para compartir la palabra y por eso quisiera también escucharlos posteriormente a ustedes, ha sido una aliada muy fuerte en la construcción del eje 2 del Plan de Desarrollo de Bogotá, que nos habla de dos temas fundamentales dentro del marco analítico del ambientalismo contemporáneo, como lo es el ordenamiento ambiental del territorio y la adaptación y mitigación al cambio climático. No considero que tenga el tiempo suficiente para hacer una disertación de carácter teórico como Juan Pablo, pero sí quiero señalar algunos aspectos fundamentales desde la orilla en la cual nos paramos para hacer política pública en Bogotá. Primero, entendemos que el ambientalismo no es un coto de caza exclusivo de los ambientalistas. El ambientalismo, en tanto nos lleva a reflexionar sobre las tensiones entre la naturaleza y la cultura, debe ser una oportunidad para repensarnos como sociedad, y allí cabemos todos. Por eso celebro que se haya realizado este tipo de coloquios, convocando a artistas y a personas que tradicionalmente están en la vanguardia y que no se relacionan con los clásicos debates ecologicistas o ambientales en nuestra sociedad. En el marco de esa tensión entre naturaleza y cultura, nosotros podemos resumir que lo que se expresa es un conflicto muy profundo entre la lógica de la vida y la lógica del capital, como tú muy bien lo señalas. Esa lógica del capital que convierte a la vida en mercancía. Esa lógica del capital que nos enseña a conjugar a nosotros como seres humanos el verbo tener antes que el verbo ser. Y para nosotros esto es fundamental porque a lo que asistimos en este momento es a una artificialización de nosotros como sociedad occidental. Y quiero hacer énfasis en este punto. Nosotros como Estado-nación somos una sumatoria de naciones. No solamente estamos hablando de la nación occidental, sino que estamos hablando de más de una centena de pueblos indígenas que tienen una tradición histórica que se remontan siglos atrás. Incluso aprovecho para comentarles, en un encuentro que tuvimos con la UNESCO, estamos organizando un seminario de encuentros tempranos entre el viejo continente y el nuevo continente. Encuentros tempranos entre lo que es Eurasia y América, y tenemos ya datos arqueológicos que nos remontan a un pasado de más de 12.000 años en este territorio americano. Por eso cuando hablamos de Occidente no podemos olvidar esa otra lógica cultural que está entrañada en lo que nosotros llamamos la ley de origen y que se puede expresar fácilmente en lo que para nosotros simboliza la coca y el tabaco. Esa artificialización de la vida nos ha imbuido casi que de manera autómata a percibir que la noción del desarrollo como tal está ligada única y exclusivamente al crecimiento económico, dejando de lado lo que para nosotros es fundamental y es el valor intangible de la vida, el valor intangible de lo vivo, que tiene una diferencia sustancial. Y en términos ambientales,
se han acuñado una serie de conceptos como por ejemplo el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable y otro tipo de adjetivos que lo único que hacen es enmascarar la verdadera esencia de ese desarrollo que, como les digo, se ampara en la noción de crecimiento económico. De hecho, es bien paradójico ver cómo cuando se desarrolló la Comisión Brundtland, cuando surge el concepto de desarrollo sostenible, hicimos un análisis y quienes financiaron ese evento fueron empresas madereras de Canadá y empresas pesqueras del norte de Europa dedicadas a la pesca de arrastre. Empresas que expolian la naturaleza, que la convierten en mercancía, que lucran de la naturaleza y quien nos vende la noción de desarrollo sostenible como un desarrollo que dura en el tiempo, es decir, postergar hacia las generaciones futuras un modelo de mercantilización y de artificialización de la naturaleza. Y si estamos artificializados, pues no resulta extraño que hayamos perdido la capacidad de leer el lenguaje de la naturaleza. Eso implica que nosotros cuando hablemos, por ejemplo, de territorio, tengamos la tendencia de referirnos a un mapa o a un espacio biofísico. Nosotros desde la Bogotá Humana, desde el gobierno que lidera en medio de tanta polémica y de tanta tensión Gustavo Petro, entendemos que el territorio es una sumatoria de relaciones sociales, históricas, políticas, de significado. El territorio no es única y exclusivamente un espacio biofísico, sino que es la representación de la cultura en esta sociedad en la que nos desarrollamos. Lo biofísico, lo social y lo cultural vienen a ser los tres pilares que estructuran la crisis civilizatoria que vivimos en este momento como planeta. Una crisis que se expresa en las debilidades del modelo energético, en la dependencia de los recursos fósiles, en la dependencia del deseo y no de la necesidad. Yo me pregunto, y hicimos un sondeo un poco curioso con algunos estudiantes, y veíamos estos teléfonos inteligentes que resultan más inteligentes que a veces quienes lo usamos. Y veíamos que en el 90% de una clase en la Universidad de los Andes, las personas tenían el teléfono sin saber la trazabilidad ecológica que se había desarrollado para tenerlo en sus manos y desconocía que buena parte de la tecnología que se tiene aquí se deriva, como tú lo señalabas ahora y creo que tienes las cifras, del coltan que está en el Baupeso, en el Guainía, y que se exporta de manera ilegal y que se explota de manera ilegal y que ni siquiera ocupa los titulares en la prensa. Pero muchas de estas personas de los Andes tienen el teléfono y tienen planes de datos. Cuando extrapolamos ese mismo sondeo al escenario bogotano, nos dimos cuenta que cerca del 73% de las personas que tienen teléfonos inteligentes no tienen plan de datos para utilizarlo. Es decir, llevados por el deseo y no por la necesidad. Ese es un segundo mensaje de la lógica del capital que no solamente mercantiliza la naturaleza, sino que nos coloniza el pensamiento. Y esa crisis civilizatoria se expresa en Bogotá. Quiero poner ejemplos concretos. Por ejemplo, en la cuenca del Tunjuelo. Conocen el río Tunjuelo en Bogotá, ¿verdad? Durante más de 60 años ha venido siendo explotado en su cuenca media por firmas internacionales. Eso ha configurado que, para recordar algunas palabras del presidente Belisario Betancur, cuando en 1984, en pleno diálogos de paz con el M-19, manifestó en un discurso público que las tierras al sur del río Tunjuelo estaban destinadas única y exclusivamente para que vivieran los pobres y para la explotación minera. Esto denota no solamente lo que significa para el Estado
imperial, que yo comparto eso y creo que Bejarano nos va a poner muchos trinos en contra, mi querido Juan Pablo, pero ese imperio en el cual vivimos, en el imperio del capital, ha hecho que se generen vocaciones simbólicas y culturales para los territorios, de tal manera que cuando uno analiza las diferentes funciones del paisaje en Bogotá, se da cuenta que la función vertedero está en el sur, como lo predijo Belisario Betancur, y la función hedónica del paisaje está en el norte, donde podemos gozar del paisaje de los cerros orientales sin llevar a cuestas los pasivos, por ejemplo, de la explotación minera. Según datos de Geominas, el 98.5% de los materiales con los que se construye Bogotá provienen de la cuenca del Tunjuelo. Y a cambio, la ciudad le retorna a la cuenca del Tunjuelo el 100% de los residuos sólidos. Esto a claras luces es un ejemplo de las inequidades que subyacen a esta lógica del capital y que se expresan en la pérdida de la seguridad ontológica para la ciudadanía. A diferencia de la seguridad democrática que abanderó el innombrable, como funcionario público no puedo decir ciertas cosas, pero a buen entendedor pocas palabras, a diferencia de esa seguridad democrática, nosotros hablamos de la seguridad ontológica y de la seguridad humana, que implica vivir sin miedo a que lo atraquen, sin miedo a que yo no tenga para pagarme el pasaje para ir a trabajar o estudiar, sin miedo a que yo no pueda darle alimento a mis hijos o hijas. Esa seguridad ontológica que garantiza de alguna u otra manera que se supere la descolonización del pensamiento y que permita arraigar parámetros y patrones culturales de identidad en nuestra sociedad, nosotros hemos querido convertirla en política pública, casi que en una isla en el medio del concierto nacional, de una manera muy concreta en el plan de desarrollo distrital. Cuando hablamos de Bogotá Humana nos referimos a la defensa de lo público. A la defensa de lo público no solamente como una lucha contra la corrupción, sino también entender que esa naturaleza que el sistema y la lógica del capital ha mercantilizado es ante todo un bien común de la humanidad. Ya lo decía la UNESCO refiriéndose al agua. No podemos pensar en el agua como una mercancía, no podemos pensar en el agua como un recurso, pero sí podemos pensarlo, como lo dicen los hermanos mayores en términos de la ley de origen, como un bien común de la humanidad. Por eso, inclusive, confrontamos, así no sea practicable desde el ámbito de la gerencia pública, luchar contra conceptos como el concepto de recurso. Porque, sin ser idealistas, Juan Pablo, cuando remontamos el Génesis y estaba la señora Eva con el señor Adán, y se aparece una voz divina y le dicen: aquí está toda la naturaleza, pónganle nombre, administre la naturaleza. Yo creo que ahí surgió la carrera de administración ambiental, porque eso denota cómo nosotros tenemos una arrogancia como especie que incluso nos hace creer superiores a los demás seres vivos en la naturaleza. Eso ha hecho entonces que defender lo público, insisto, no sea solamente una tarea contra la corrupción, sino una tarea para que se entienda que el territorio, como lo dicen nuestros amigos de la Conejera que veo por allá al fondo del auditorio, no está en venta, el territorio se defiende. Así es. Y eso ha hecho que nosotros defendamos lo público desde la precariedad de un Estado que desde el consenso de Washington ha estado en función del capital y no en función de los pueblos y de la sociedad, y que parece que en términos de su estructura interna estuviera hecho para que no funcionara. Un segundo eje, ya lo mencionaba, es el eje de ordenar el territorio alrededor de los espacios del agua. Durante años la ciudad creció desconociendo el lenguaje del territorio. Rellenó los humedales para construir viviendas legales e ilegales
y para garantizar que en las periferias de la ciudad, como lo decía Belisario, vivieran los pobres. Durante años, las quebradas fueron convertidas en cañerías a cielo abierto. El sistema de acueducto y alcantarillado de Bogotá está tristemente cimentado sobre la base de más de 202 quebradas que hoy son cadáveres que estamos intentando renaturalizar. Durante años, la política de expansión urbana fue una política de depredación del patrimonio ambiental de la ciudad y que podemos ver sus cicatrices y sus huellas en la estructura ecológica principal cuando vemos los cerros orientales convertidos en canteras en el sur, cuando vemos el occidente bogotano secando los pocos humedales que quedan, cuando vemos que en localidades como por ejemplo Ciudad Bolívar, vean este caso tan paradójico que tuvimos que enfrentar hace algunos años, se perdió una quebrada. Ustedes pueden creer que se pierda una quebrada, quizás se seca, pero perderse, se perdió una quebrada y estábamos recorriendo el territorio y oh sorpresa, la quebrada empezó a pasar por debajo de las casas. Y la quebrada, que se llama la quebrada Piedra del Muerto, en un tramo de más de 1,5 kilómetros, está completamente enterrada en casas que fueron construidas por la propia gente porque fueron desplazados ambientalmente y tuvieron que llegar a una periferia como en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Este ejercicio de crecer sin entender el lenguaje ambiental del territorio nos llevó a reflexionar sobre, ¿recuerdan ustedes la crisis por el invierno en el 2010 y en el 2011? Que se inundaron varios barrios en Engativá, en Fontibón, en Kennedy, que tradicionalmente son los barrios de estrato 1 los que se inundan. La diferencia en esa crisis invernal fue no solamente la cantidad de agua que cayó, sino que por efectos de la memoria de los ríos, no solamente inundó estratos 1 y 2, sino que también inundó estratos altos en Chía, y hubo personas de altísimo poder adquisitivo que se vieron vulneradas, personas que tenían contactos en los gobiernos, que habían sido formadas para pensar y para decidir, y no aquellos hombres y mujeres que subsisten con un salario mínimo en el sur de Bogotá. Esto hizo que surgieran declaraciones como la del rector de la Universidad de La Sabana, quien se manifestó completamente enojado, diciendo que cómo era posible que el río hubiera llegado al campus de su universidad, sin ser consciente que fue el campus de la universidad quien se le metió al río. Y quiero concluir este segundo eje con una frase maravillosa de la gente en el Tunjuelo, que dice, a propósito del enfoque mineroenergético, no hay que sacarle la piedra al río, porque si se le saca la piedra al río, el río se pone bravo y empieza a recordar su cauce y a cobrarnos los pasivos ambientales de una sociedad que crece sin reconocer el lenguaje ambiental del territorio. Finalmente, comentarles el tercer eje, que tiene que ver con una lucha profunda contra la segregación. La crisis civilizatoria, las situaciones ambientales conflictivas que expresa el modelo imperante en nuestra sociedad, ha fraguado cicatrices profundas en nosotros como sociedad, profundizando también la segregación. Nosotros no podemos seguir permitiendo que por efectos de una sociedad que no se entiende a sí misma, sino es desde la mirada capitalista, se generen debates públicos que impidan que nosotros como administración queramos transformar unos parqueaderos que están en el barrio Chicó en vivienda de interés social para los pobres. Bajo el argumento, como lo decía alguien de Fede Lonjas en Caracol esta mañana, que cómo puede ser Petro tan ingenuo y tan opresor
¿en dónde van a mercar estos pobres? Y pues yo he sido pobre la mayor parte de mi vida, y es que no tengo derecho a entrar a Pomona, pregunto yo. Pero sí se generan unos lotes de engorde en estratos altos para que la política de expansión urbana vaya haciéndoles ganar su valor de cambio, y entonces ahí sí, como sucedió, y quiero terminar a propósito de la presencia de nuestros amigos de la Conejera con esta reflexión. En el año 1999, el entonces alcalde, ¿cómo hago para no mencionarlo? El señor este de los Volardos, ¿sí se acuerdan de él? Bueno, ese señor cogió una vasta zona del sur del humedal La Conejera, que era zona, normativamente hablando, de carácter rural. En junio expidió un decreto que lo convertía en territorio urbanizable. 6 meses después, 3 meses después, el distrito compra unos predios. Usted que sabe más del asunto que yo, caballero, un territorio rural vale menos que un urbanizable, ¿o no? Por la sencilla razón que el territorio rural no tengo que comercializar en hectáreas, y si es urbanizable lo comercializo por metro cuadrado. Este señor le cambió el uso al suelo para comprarle a un privado un lote para hacer un parque para los pobres, y por esa vía cambiarle toda la vocación a esa zona de amortiguación del humedal La Conejera y de otros humedales en Bogotá, antes incluso de sacar su plan de ordenamiento territorial. Nosotros hoy tenemos que entender, y lo digo públicamente, reconocer y felicitar el ejercicio de resistencia ambiental que han hecho varios muchachos, hombres y mujeres en el humedal de La Conejera para defender este territorio. Pero desde esa precaria institucionalidad en la que nos movemos, tenemos entonces que generar una lucha, no contra los compañeros que llevan ¿cuántos días? Más de 30, ¿verdad? 40 días ya allá, sino que tenemos que generar una lucha contra un sistema que aún no entiende que el agua vale más que el oro, que el agua vale más que el petróleo, y que el territorio no está en venta. Por eso, cuando hablamos de la política de la Bogotá humana en términos ambientales, y a pesar de tanto palo que nos han dado en diferentes escenarios, queremos decir con absoluto convencimiento que estamos caminando una ruta, y ojalá el senador Robledo siga siendo un referente en este tema y podamos hacer fuerza común para que nosotros no sigamos pensando en que Colombia es un estado social de derecho, aunque a veces a mí se me antoja cambiar la última vocal por una A, sino que avancemos para que Colombia sea un estado ambiental de derecho, es decir, que se fundamenten en una ética ambiental construida desde la diversidad cultural, y que profundicemos en la justicia ambiental para que nosotros entonces no tengamos que estar dando el debate de los humedales o de las quebradas o desde los cerros, desde fallos de jueces, sino que tengamos que estar haciendo ese debate en defensa de la vida y desde una lógica mucho más estructural en términos del Estado. Es así que queremos que los niños y las niñas y las futuras generaciones crezcan en un territorio socialmente justo, en un territorio ambientalmente sano, pero sobre todo que en un proceso de reestructuración de la ética ambiental, es decir, de la forma en que como seres vivos nos relacionamos con los otros seres vivos y con el territorio, aprendamos entonces a que es más importante ser que tener. Y desde esa perspectiva estoy muy seguro volverán a sembrarse en este territorio Muisca-Bacatá semillas de esperanza que hagan fértil las discusiones sobre el tema ambiental en nuestro país. Muchísimas gracias.